Hola chicas, bueno, ahora vamos a hacer un tutorial rápido para este gorrito tan monísimo de Papá Noel, ¿vale? Venga, a ver si os gusta, ¿eh? Vamos a empezar el trabajo con un aro mágico. Entonces, para los que se os resiste el aro mágico, es muy facilito, simplemente tenéis que coger la hebra corta hacia adelante, os pasáis la hebra larga entre los dedos, cogemos la hebra larga y hacemos una cadena de seguridad. Entonces, en este caso vamos a trabajarlo en puntos altos, ¿eh? Por tanto, daremos 3 cadenas de subida, 1, 2, 3 cadenas de subida, y ahora dentro de este aro mágico vamos a introducir 6 puntos altos. Entonces, estas 3 primeras cadenas que hemos subido ya será un punto. Será 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos altos. Entonces cerramos un poquito el aro, no lo apretamos del todo y cogemos en 1, 2, 3 la tercera cadena de subida. Y aquí será donde hacemos un punto deslizado. Y acabamos de cerrar. Ahora, la siguiente vuelta vamos a doblar los puntos. Entonces, hacemos 3 cadenas de subida y en cada punto de base hacemos 2 puntos. Ya tenemos uno en este punto y ahora hacemos otro punto, será el aumento. Y al finalizar la vuelta tendremos pues 12 puntos. Llevamos 2, aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ves? En cada punto hacemos 2 puntos, hacemos puntos de aumentos, como se trabaja el amigurumi. Igualmente 1, 2, 3, en el tercer punto de subida haremos un punto deslizado. Subimos con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Entonces, si yo ahora la siguiente vuelta le hiciera también haciendo aumentos, iríamos haciendo una circunferencia en lugar de hacer un cono. Lo que nos interesa es hacer un cono. Por tanto, ahora hacemos otra vuelta con los mismos puntos. En cada punto, un punto. Ya tenemos el primero, el segundo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Nuevamente nos vamos al 1, 2, 3, a la tercera cadena y hacemos el punto deslizado y hacemos 3 cadenas de subida. Ahora en esta vuelta volveremos a hacer aumentos. Entonces haremos un punto, un aumento, un punto, un aumento. O si queréis, un aumento, un punto, un aumento, un punto. Yo siempre empiezo con aumentos, ¿eh? Entonces tenemos un punto, hacemos otro punto en el mismo punto y uno solo. Ahora nos toca el aumento. 1, 2 y un punto. Nuevamente el aumento. 1 y 2 para el aumento y un punto. 2 para el aumento y un punto. Pues como veis es súper rápido, ¿eh?
Hacemos el aumento, 1 y 2, y un punto. Nuevamente el aumento, 1, 2 y un punto. Entonces, si empezamos la vuelta con aumento, la tenemos que terminar con un punto simple. Y 1, 2, 3, la tercera cadena de subida, punto deslizado y 3 cadenas de subida. ¿Vale? Ahora, igualmente haremos una vuelta sin ningún aumento. Cada punto, un punto. Será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. La vuelta tiene que tener puntos múltiples de 6. Y 1, 2, 3 y punto deslizado. ¿Ves? Así va creciendo. Entonces, en el que tenemos de muestra, de vueltas rojas, hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4. Nos faltan 2, por tanto, hacemos otra vueltita de aumentos. Entonces, para hacer esta vuelta de aumentos será un aumento, 2 puntos. Hacemos las 3 cadenas de subida, hacemos nuestro aumento y luego 2 puntos en cada punto. Hacemos 1, hacemos 2 y nuevamente un aumento. 2 puntos dentro del mismo punto, aumento sencillo. Y ahora 2 puntos altos. Un punto alto y 2 puntos altos. Nuevamente un aumento. 1 y 2 para el aumento. Y ahora 2 puntos altos sueltos. 1 y 2 puntos altos sueltos. Nuevamente un aumento. 2 en el mismo punto. Y nuevamente 2 puntos altos. Punto alto y otro punto alto. Nuevamente un aumento. Como si estuviéramos trabajando con amigurimis. Igual. Y ahora 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos. Nuevamente un aumento. Un aumento. Y 2 puntos altos. 1 y 2. Entonces, este punto de base que veis aquí, que no os engañe, es el punto que sube de las cadenas. O sea, si empezamos con aumento, terminamos con punto simple. Si empezáis con punto simple, termináis con aumento. Este punto no hay que tejerlo, porque estaremos dando un punto más de la cuenta. Entonces, 1, 2, 3, en la tercera cadena, punto deslizado. Nuevamente subimos con 3 cadenas y ahora hacemos la vuelta de en cada punto un punto. Tenemos aquí ya 1, pues nos pasamos al siguiente. Como hay muy poquitos puntos, pues no merece la pena el cortar el vídeo. Terminamos rapidito esta faena. Pues aquí estamos ya con las cositas de Navidad, ¿verdad? Haciendo estas cosas tan preciosas. Para que podamos, pues, o bien decorar nuestra casa, o bien, pues, las personas que os dediquéis a vender, pues, podáis hacer cosas económicas y rápidas de poder hacer. Pero bueno, que si tenemos un bonito árbol de Navidad y le vamos colgando nuestras cositas, quedará divino, quedará precioso. Luego, en cuanto a los colores, pues yo lo he hecho típico, el rojo y el blanco, que es el color típico de los gorritos de Papá Noel.
Pero bueno, si queréis decorar vuestro árbol en otros colores, pues sin ningún problema lo podéis hacer de otro color, ¿eh? Luego ya eso, ya es la creatividad de cada uno, que lo podéis hacer como mejor, como más os guste. Bueno, ya estamos terminando la vuelta. Entonces, esta será la última vuelta de rojo. Ahora tendremos que hacer cambio de color para hacer las 2 vueltitas de blanco, ¿eh? Aquí, este será el último punto. Y lo que hago es, a la vez que tengo que cerrar la vuelta, ya aprovecho y ya hago el cambio de color. Entonces, 1, 2, 3, aquí me vengo, ya cojo el nuevo color y así en la siguiente vuelta pues ya lo puedo perder y subo con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Entonces, cortamos el color rojo. Esta hebra no la he cortado porque luego me va a ir bien para trabajar con ella. Le cortamos el color rojo y nos llevamos tanto la hebra del inicio, del final del rojo, como la blanca y la vamos escondiendo. Entonces, ahora tenemos que hacer 2 vueltas de punto alto cada punto, ¿eh? Entonces, ahí ya tenemos uno, nos vamos al siguiente punto. En cada punto hacemos un punto, no hacemos aumento, ni disminuciones, ni nada. En cada punto, un punto alto, ¿eh? Y así damos 2 vueltas, ¿de acuerdo? Y ahora mismo, en cuanto estemos, nos vemos. Vale, voy a cerrar esta primera vuelta y no he hecho la segunda porque os quiero comentar una cosa. 1, 2, 3, vamos a cerrar esta vuelta, punto deslizado y subimos con 3 cadenas. Entonces, si yo continúo haciendo esta vuelta tal cual estoy, luego al girar me va a quedar la vuelta del revés y yo quiero que el punto que gire para arriba me quede la vuelta del derecho. Por tanto, no tejo en el mismo sentido que íbamos, sino que voy a tejer por la parte del revés para que luego al girarla me quede el punto del derecho, ¿vale? Entonces, si yo lo tejo así, al girar me quedaría el punto del revés y no quiero que el punto me quede del derecho, por tanto lo tejo del revés, ¿eh? Entonces, damos igualmente la vuelta, ¿de acuerdo? Un punto cada punto y ahora sí que cuando termine esta vuelta ya nos vemos. Ahora sí que ya está la segunda vuelta. Entonces, aquí vamos a hacer, antes de cerrar el punto, vamos a hacer una hebra larga, porque yo, quien ya ha visto alguno de mis tutoriales, sabe que no pincho aquí, hago un punto deslizado y luego saco hilo, sino que para que me quede bien terminado y no se sepa dónde he empezado y dónde he terminado la vuelta, lo que hago es rematarlo con la aguja. Entonces, me vengo a la 1, 2, 3, a la tercera cadena, lo entremeto pillando los 2 aritos, saco la hebra y luego me voy a la última cadena que hicimos, al último punto, aquí. Pincho por la mitad y lo paso por los 2 hilitos que hay detrás. Entonces, ahora a la hora de perderlo, pues lo tendremos que perder por las hebras blancas, para que no se vea nada. Pues si lo pasamos al rojo, aunque sea un adorno, pero se vería. Y así de esta forma lo podemos ir perdiendo y que no se vea nada. Entonces, como no va a tener un trasiego tan grande como si fuera un gorrito de verdad, pues no hace falta ni anudar ni nada. Simplemente tiramos y ya estaría. Y ya podemos dar la vuelta y nos queda el tejido perfecto. Entonces, estas hebritas de aquí son los que fuimos escondiendo. Entonces, lo que hacemos es que estiramos un poquito y ya se queda escondida aquí dentro. Estiramos un pelín y ya se queda aquí dentro escondida. Y esta todavía la dejamos porque me servirá para asegurar el pompón. ¿Ves? Entonces queda monísimo. Queda precioso. Rapidito y muy fácil. Ahora vamos a hacer el pompón. Muchas de ustedes pues ya sabrán cómo hacer el pompón. Lo podemos hacer o bien con las pomponeras que hay de muchas medidas. Pero bueno, en este caso, como es tan chiquitín, pues lo vamos a hacer con los dedos. Cogemos 2 dedos. Bueno, primero vamos a cortar una hebra para ya tenerla preparada. Que luego no tengamos que soltar el pompón. Y entre estos 2 dedos vamos a dar pues 15 o 20 vueltas.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 vueltas. Cortamos el hilo y ya pasamos el hilo que hemos cortado. A ver, que os voy a mover la cámara para que lo veáis. Así, a ver si se queda. Bueno, y si no, pues lo haré aquí encima de la pierna. Es que como siempre tejo sobre las piernas, no sobre la mesa, entonces preparamos el hilo. Más o menos lo ponemos centradito. Y lo atamos. Ponemos centradito y lo atamos. Apretamos bien. ¿Vale? Y nuevamente damos otra vueltita. Ponemos así, damos otra vueltita para que quede bien asegurado y que luego no se nos deshaga. Así. Y estas dos hebras tendré cuidado de no cortarlas. Entonces ahora vamos a abrir las hebras del pompón. Estas dos que no se nos corten. Esta que se nos ha alargado aquí no pasa nada porque ahora tendremos que arreglar el pompón. Pasamos por la mitad y lo abrimos y nos aseguramos pues de que no quede aquí ninguno cerrado. Nos vamos al otro lado y hacemos lo mismo. Pasamos la tijera por el centro y lo abrimos. Aquí nos quedan dos más. Llevamos todos los hilitos del pompón hacia adelante. Y así ahora vamos a hacer un poquito de peluquería. Vamos a darle peluquería aquí al pompón. Vamos recortando un poquito. Así. Para que no nos quede tan grande. Y ya veis que prácticamente lo hemos hecho a tiempo real, tanto el gorrito como el pompón. Y no se tarda nada. Es un momentito. Yo siempre estas cosas las hago encima de un trapito, porque además como me gusta ir de negro, pues queda la ropa toda llena de pelusas. Entre la pelusita de las labores y luego los animales, que tengo perros y gatos, pues imaginaros cómo quedan las prendas negras. Estoy todo el día con el rodillo este de pegamento, pasándomelo por encima. Bueno, ahora lo sacudiremos y ahora vamos a poner el pompón. Entonces, para poner nuestro pompón, lo que hacemos es pasar un hilo por cada lado del agujerito, con la ayuda de la aguja o bien con la aguja de crochet, como queráis, como mejor os venga a vosotras. Yo con la aguja lanera me apaño mejor. Entonces cojo aquí a un lado del círculo, pasamos la hebra, cogemos la otra hebra y la pasaremos por el otro lado del círculo para que quede centrado, para que quede parejo. Es un lado ahí y otro lado aquí. Lo pasamos para abajo y ahora damos la vuelta al gorrito y atamos las hebras blancas consigo mismas. Le hacemos aquí un nudito bien apretado para que no se nos afloje, luego no vaya el pompón bailando. Y ya está. Y si lo queréis asegurar más todavía, lo podéis atar con la lana roja. Y así seguro que no se cae. Ahora, tenemos que torcer un poquito el gorrito para que quede esta formita, que no quede el gorro ahí tieso, que parezca un embudo de café. Entonces, para que esto nos quede torcidito, ¿ves? Aquí tenemos la marca de donde quedaría la parte trasera. Entonces vamos a hacer que nos quede así, torcidito.
Entonces, para que nos quede con torcidito sería más o menos la 1, 2, la tercera raya, ¿veis? Entonces vamos a forzar a que el gorrito se nos vaya para allá. Lo que hago con esta misma hebra roja que tenía del inicio de la labor, me voy a la 1, 2, aquí, a la tercera raya, sin tirar para que no se tuerza. Aquí hago un pequeño nudito y ahora me traigo el pico. Me traigo el pico para abajo. ¿Veis? Entonces así ya lo estoy forzando a que se me venga. Lo traigo para adentro y ¿veis? Ya queda torcido. Ahora simplemente por la parte de dentro lo rematamos. Y aquí hacemos un nudito. Uy, se ha desenebrado. Se ha desenebrado, pero no pasa nada. Lo volvemos a enhebrar y ya está. Entonces, aquí hacemos el nudito. Un nudito normal. Lo metemos. Y ya estaría. Vamos a primero, antes de cortar la hebra, vamos a echarle un vistazo. Mira, ha quedado flojo, por lo tanto tenemos que dar otra puntada. Por eso siempre antes de cortar las hebras, lo suyo es mirar cómo nos ha quedado. No sé por qué, ha quedado flojo. Bueno, pues vamos para acá otra vez. Aquí. Ahí, vamos a cogerlo. Vamos a coger más gorrito. Y lo traemos para acá. A ver si ahora se quiere quedar torcidito. Así, ahora se ha quedado bien torcidito. Antes, a veces se resisten. Cuanto más quiere correr uno, pues peor. Vamos a dar otra puntada más para que no se nos resista. Ahora sí, nos lo traemos. Y ahora sí, vamos a rematar aquí. Entonces, como nos queda muy poquita hebra, pues rematamos con la aguja de crochet y ya está. ¿Veis? Ahora ha quedado bonito. Bueno, chicas, ¿qué os parece? Queda bonito. Ahora nos falta un poquito más de peluquería, a este pompón. Un poquito más de peluquería, que yo he querido ir muy rápida. Hay que darle un poquito más de peluquería. Aquí, así. Y ahora sí, ahora ya podemos cortar todos los hilos. Y ya tenemos nuestro gorrito preparado para usar. Si lo queréis colgar del árbol, pues simplemente aquí sacáis 2 hebritas o las mismas 2 hebras que tenemos aquí dentro. Las podemos sacar para afuera, le hacemos un nudito y ya está. No necesitamos hacer nada más. O bien pues con un enganchito de una argolla o alguna cosita. Y así queda buenísimo. Y si queréis que lo hagamos en grande, pues me lo decís y lo hacemos en grande. Y así pues nos hacemos la foto todas con el gorrito de Papá Noel. ¿Y amigas? Pues venga, muchísimos besos, un abrazo y cualquier duda, cualquier comentario que tengáis que hacer, pues me lo decís y os lo aclaro. Un abrazo muy fuerte, un besazo.